Muchas gracias. Una disculpa, ahí el performance, ¿no?, nos detiene a veces. Pero vamos a hacer el recuento y vamos a presentar hoy un tema particular que solicitó el presidente de la República el día de hoy a pregunta del compañero Paul sobre el tema de Tepozanes. Entonces vamos a repasar ese tema que fue parte de la conferencia matutina el día de hoy y después el avance de crédito que venimos dando cada semana los jueves en esta conferencia. En primer lugar, en la que sigue, siempre recordar cómo funciona el Infonavit. El Infonavit es un fondo que atrae recursos a través de las cuotas patronales, del pago de los créditos y, por supuesto, lo que se dedica a dar es soluciones de vivienda y ahorro para los trabajadores. Recordar que cada pago que ingresa por parte de los créditos o las aportaciones terminan al final como un rendimiento al ahorro de los trabajadores. En la que sigue se puede ver todo lo que se puede hacer con el Infonavit. Es una mutualidad, ¿no? Tienes ahorradores de un lado, personas o trabajadores que sacan crédito y lo pueden hacer para mejoramientos, para construcción en terreno propio, por supuesto los créditos hipotecarios para distintas modalidades, tienen acceso a cobranza social, a seguros y, por supuesto, a rendimientos a su ahorro. Al cierre de agosto el rendimiento era de 5.35%, así que siempre el ahorro va capitalizando en el Infonavit y tiene que ver con esta mutualidad, esta solidaridad entre los trabajadores que pagan sus créditos por un lado y que reciben rendimientos al ahorro por otro. En la que sigue tenemos ahora sí, iniciamos con el caso de la unidad habitacional Tepozanes, que fue un caso que salió en la matutina el día de hoy, que el presidente nos pidió que respondiéramos, diéramos un panorama general de lo que estamos trabajando y de lo que falta, ¿no? Digo, es un tema que surgió a raíz del temblor de septiembre de 2017. A partir de ahí se ha trabajado con distintas instancias y sobre todo ya en la nueva administración a través de la SEDATU con David Cervantes, que es el subsecretario encargado de la reconstrucción, con la CONAVI y con otros actores hemos hecho mesas de trabajo con los vecinos, en primera para acabar de pagar los seguros que corresponden al crédito Infonavit y en segundo lugar para ver otras opciones con los vecinos donde tiene que confluir necesariamente la autoridad federal, autoridades municipales, estatales y por supuesto nosotros. En la que sigue tener un panorama general. Esta unidad se encuentra ubicada en el municipio de Los Reyes La Paz, en el Estado de México. Se construyó todavía cuando el Infonavit construía, ¿no? El Infonavit dejó de construir hace muchos años, pero esta unidad fue de todavía aquellas que se construyeron por parte del Infonavit. En total, el instituto otorgó 1.444 créditos para vivienda en esos. Al cierre del temblor, que es cuando se toma la fotografía para el tema de los seguros, se tenían registrados 1.146 créditos activos y vigentes en el instituto y de los cuales 854 reportaron daños. Es decir, hubo vecinos que a pesar de tener el derecho vigente y la posibilidad de reclamar al seguro de daños, no lo hicieron. Esto lamentablemente sucedió porque, como se da en ciertos procesos sociales, hubo gestores que engañaron a la gente, le decían no reclames el seguro porque pierdes otros derechos y demás, ¿no? Pero en realidad la mayoría de los trabajadores, 854, reportaron daños en 2017 y a partir del reporte de daños es que se puede hacer el cobro del seguro y se siguió con eso. Los seguros tienen 2 años de vigencia para hacer el cobro. Nosotros estuvimos instando a los trabajadores desde que llegamos en diciembre de 2018, incluso lanzamos un comunicado antes de que se cumplieran los 2 años para promocionar que los trabajadores llegaran a reportar sus daños y hacer los avalúos, pero 854 fueron los que en total reportaron daños. Desde 2004, fíjense cómo de repente las decisiones institucionales del pasado te arrastran, pero desde 2004 iniciaron ciertos reclamos de vecinos en esa unidad habitacional. Lamentablemente desde entonces nunca se atendió y al final en el sismo de septiembre del 17 hubo daños irreparables a la vivienda. Se determinó pérdida total en muchos de los condominios de esta unidad habitacional y por lo tanto se
pagaron los seguros de aquellos que efectivamente reclamaron. De esos reclamos, 760 acreditados han sido declarados elegibles para recibir el seguro de daños. Esto quiere decir que a pesar de que hubo quien reclamó, muchos trabajadores, por ejemplo, ya no regresan en primer hubo unos que ya no regresaron a hacer la reclamación de daños, a pesar de que lo habían hecho en un principio, ya no regresaron a hacer el dictamen. Hubo otra serie de trabajadores que, a pesar de que se acercaron, ya no regresaron por el cheque, ¿no? O sea, tienes que regresar por el cheque, y cada vez que se emiten los cheques tienen una vigencia de 15 días. Entonces, si no regresas en 15 días, el cheque ya no se puede cobrar, etcétera, ¿no? Entonces, 760 acreditados han sido declarados elegibles y se ha hecho hasta ahorita una dispersión de 117 millones de pesos. Por supuesto, faltan, ¿no? También se han repartido 5 millones de pesos que fueron otorgados con apoyos para enseres domésticos, es decir, estos seguros de daños, además del seguro que cubre el saldo insoluto del crédito vigente, y por eso es importante esto. Por ejemplo, del Universo hubo trabajadores que ya habían liquidado sus créditos, pues ellos no tienen acceso al seguro precisamente porque ya estaban liquidados. Estos seguros se dan sobre los créditos vigentes y sobre el saldo insoluto del crédito. Entonces, también tienen asociados enseres domésticos, y a todos los trabajadores que han hecho este proceso se ha restituido el derecho de sacar otro crédito con el instituto. En la que sigue, tenemos, bueno, cuando llegamos nosotros y a través de la Coordinación Nacional de Reconstrucción, dirigida, como ya lo dije, por el subsecretario Cervantes, se crearon 2 meses de trabajo, una técnica y una estratégica, donde con las distintas dependencias del gobierno federal, particularmente CONAVI y SEDATU, que eran las encargadas de atender el tema de reconstrucción, se hizo, primero, generar acuerdos técnicos, priorizar acciones y demás con los vecinos, trabajar con la gente y con distintos grupos, porque también había distintos grupos de vecinos que estaban involucrados, pues con distintos, incluso líderes comunitarios y demás, y se trató de llegar a acuerdos con cada uno de ellos. El resultado de las mesas antes descritas servirá para generar el frente común y posteriormente buscar la coordinación de los gobiernos municipales y estatales para ser los partícipes y corresponsables de la solución. Esto es relevante porque hay grupos de vecinos que han planteado, por ejemplo, que haya una reubicación. Bueno, eso no le corresponde al instituto, le corresponde, ahí está la Ley General de Protección Civil, le corresponde al gobierno estatal o municipal. Entonces se requiere de mucha coordinación con ambos gobiernos y buscar una solución conjunta. Nosotros, como gobierno federal y sobre todo con CONAVI y con SEDATU, hemos llegado ya a estos acuerdos técnicos. Seguimos, por supuesto, recibiendo a los grupos de vecinos y atendiendo los pagos para agotar la instancia de los seguros. De ahí vamos a firmar un convenio interinstitucional de colaboración con una solución integral donde se acuerde como resultado de los puntos anteriores. Ahí tendremos que invitar, por supuesto, al gobierno estatal y municipal con estas determinaciones técnicas y estratégicas que hemos hecho entre las instituciones del gobierno. En la que sigue, tenemos, bueno, ahí están, hemos establecido por instrucción del presidente con las distintas mesas de trabajo. Ha participado, como ya les dije, SEDATU, la Secretaría del Bienestar, SENAPRED, Protección Civil Federal y CONAVI, y todo esto es para atender precisamente las problemáticas específicas de las familias. Se está haciendo el censo por parte de SEDATU. Esto es importante precisamente y nos sirve a nosotros porque hay familias que estaban ocupando las viviendas que no eran los titulares de los créditos, y por lo tanto eso podría generar una problemática social posterior, y por eso la SEDATU está encargada del tema de los censos. Y a partir de la elaboración de este censo, el Infonavit ha participado activamente para la atención de las familias. Es un proceso que sigue, como ha seguido todo el proceso de reconstrucción. Se ha avanzado mucho en la atención de las familias que no se habían atendido en la administración anterior, y afortunadamente hemos logrado destrabar algunas cosas. Y bueno, simplemente decirles que seguimos abiertos con los vecinos, con los titulares de los créditos que se mantienen en la unidad, para encontrar solución, y decirles que de parte del Infonavit siempre van a encontrar pues una puerta abierta, un canal de comunicación que podamos confluir con las autoridades municipales, estatales y por supuesto con las federales para lograr una solución integral para las familias, y sobre todo privilegiando una cosa muy importante que nos toca a nosotros materializar, que es el derecho humano a la vivienda. La que sigue,
tenemos ahora sí el avance de colocación del crédito. En la que sigue tenemos cómo va. Cerramos septiembre con la mejor colocación del año, 44,000 créditos, 18,000 millones de pesos inyectados a la economía, y con septiembre sumamos 323,000 créditos, 145,000 millones de pesos, y recordarle a la gente que a través de mi cuenta Infonavit puede solicitar sus créditos, precalificarse e iniciar los trámites necesarios para la solicitud de su crédito. En la que sigue. Bueno, ahí está cómo va, o sea, la recuperación ahí se nota, ya lo venimos diciendo desde entonces. En abril, cuando empezamos estas conferencias, tuvimos el menor nivel de colocación después de que marzo había sido un muy buen mes. Ahí es donde se da el primer etapa de confinamiento, mayo también, pero a partir de junio se ha venido observando un crecimiento de los créditos importante, ya en septiembre mucho mayor de cómo se venía observando en los meses anteriores, y la verdad es que confiamos en que va a ser un muy buen cierre del año, sobre todo porque se empieza a recuperar el empleo, se empieza a recuperar el sector de la construcción, que se declaró como esencial a partir de junio y que ha venido avanzando la colocación de los créditos, y sobre todo los créditos de mejora, que los anunciamos aquí en mayo con el presidente. Ampliamos la bolsa de créditos de mejora hasta 125,000 pesos. Y sobre todo eliminamos las restricciones de acceso, pasaron de 8 meses a 4 meses para el acceso de relación laboral, y esto ha permitido que se coloquen también más créditos de mejora. En la que sigue tenemos ahí el de la semana, 11,000 créditos en la semana. Han sido ya semanas muy buenas. Recordarán en abril, cuando empezamos esto, teníamos semanas de 3,000, 4,000 créditos en la semana. Ahorita ya estamos colocando 11,628 créditos a la semana a nivel nacional. Están funcionando todas nuestras oficinas, están por supuesto con sana distancia, con medidas, etcétera. Ahora esta semana tuvimos cerradas nuestras oficinas en Quintana Roo y Yucatán, precisamente por los eventos meteorológicos, que le mandamos un saludo a todas las familias, pero sí decirles que hemos estado operando de manera continua durante toda la emergencia sanitaria. En la que sigue, tenemos, invitarlos a que consulten el reporte anual de vivienda, salió la semana pasada. En la que sigue, el reporte anual de vivienda, la verdad quedó muy bien, tiene los datos del sector de junio a junio, de junio 19 a junio 20, ahí pueden consultar estadísticas concentradas, ya sea de temas. Ahí concentramos temas de INEGI, temas de datos administrativos del Infonavit, empleo y demás, todo lo que tiene que ver alrededor de la vivienda, registro de obra y demás. Cubre el periodo junio 19, junio 20, cada año es el segundo que sacamos, fue algo que institucionalizamos a partir de nuestra llegada, y la verdad es que es un muy buen documento, y sobre todo trae temas específicos de investigación de nuestra área de análisis económico. En particular, a mí me gusta mucho todo un estudio que se hace sobre la brecha de género en acceso a crédito a la vivienda. Ahí se ve cómo muchas veces las mujeres retrasan su decisión de crédito, muchas veces por factores como la maternidad o factores laborales. También sabemos que hay una disparidad, una brecha de salario entre hombres y mujeres, y eso incide en que tengan menor ahorro que los hombres, etcétera. Es todo un estudio de género y acceso al crédito a la vivienda. En la que sigue, ahí está, por supuesto, lo que decía de género, y ahí está, ¿no? Proporcionalmente cómo las mujeres sacan sus créditos mayoritariamente entre los 30 y los 40 años contra los hombres, que es en la proporción de 18 a 29 años, y esto tiene que ver con estos factores estructurales del mercado laboral, y se replican estas brechas de género también en el acceso al crédito a la vivienda. En la que sigue, tenemos también otros datos que muestran las distintas preferencias entre hombres y mujeres para la compra de vivienda. Las mujeres tienden a preferir viviendas de mucho mayor tamaño y con elementos de seguridad como casetas de seguridad, y ahí se va viendo también que con esta perspectiva de género se puede construir distinto y se puede pensar distinto la forma de vida de las familias, y sobre todo de aquellas que están lideradas por jefas de familia. En la que sigue, lo que ya les venía diciendo, hay desigualdades en el mercado laboral que
que se reflejan en el acceso de crédito a la vivienda. Ahí pueden encontrar los datos, pero particularmente aquí tiene que ver con el ahorro acumulado y la brecha salarial que hay entre hombres y mujeres. En la que sigue, simplemente recordarles nuestros datos: mi cuenta.infonavit.org.mx, 800-008-3900, el Infonatel para asesoría, y nuestros centros de atención Infonavit de 8:30 de la mañana a 13 horas en todo el país, las 89 oficinas de servicio. Muchas gracias.